¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues aquí continuando con el tema de los videos. Permítanme. No sé dónde me había quedado, pero ahorita checamos rápido. Es el video número 100. A ver, déjenme abrirlo. Permítanme, deje que se quite esa imagen. Ahí está, ya se quitó. Ok, esto es de la Mac, de la CIAC. Y ahí estamos, ¿no? En el anexo 31. Entonces voy a buscar en sí donde me paré, que es en la revisión del sistema de gestión de mediciones, ¿sale? Voy a continuarle. Ajá, ahí en el 5. Ok, entonces vamos a ubicar el anexo 31. Pero espérenme, tengo este para ubicar que está mejor. Anexo 31 PDF es de la RMF del SAT. Y en efecto es aquí. Ya lo teníamos descargado. Ya habíamos visto cómo se descarga, entonces ya no debe de haber ya ningún problema en ese sentido. Entonces, hablaba algo del sistema, ¿no? Sistema de revisión, ¿no? Aquí, ok. Vamos a continuar entonces. Dice 5. Estamos leyendo el anexo 31. Revisión del sistema de gestión de las mediciones. El proveedor del servicio de verificación debe analizar y evaluar si el sistema de medición cuenta con un sistema de gestión en apego a la NMXCC 10012 y MNC 2004. Sistemas de gestión de las mediciones. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición cuya declaratoria de vigencia por parte de la Secretaría de Economía fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2004 o aquella que la sustituya. En este análisis y evaluación se debe... Ok, entonces hay que checar aquí que... aquí hay un debe, ¿no? Esté en apego a esto, ¿no? Y luego, pues, se deben de cuidar estos aspectos, ¿verdad? Estos aspectos. Ok, dice... Revisar la configuración del computador de flujo o volumen y verificar que cuente con un control de acceso, como por ejemplo una contraseña para evitar cualquier alteración, cambio no autorizado o accidental en sus parámetros de configuración o selección de cálculos. Esto pues los dispensarios lo cumplen a cabalidad. Y esto lo que son los equipos de telemedición de tanques, pues como no hay norma que los rija, pues no lo cumplen, ¿no? Podríamos decir. O sea, es difícil que lo cumplan, ¿no? Pero otra vez nos vamos a agarrar de esa parte que pusieron mucho en anexo 30, que es cuando la tecnología lo permita, ¿no? Entonces los dispensarios lo permiten, lo demás, sí, evidentemente no cualquiera puede llegar a cambiar parámetros dentro de un BIDE root, ¿verdad? O dentro de una consola de monitoreo de tanques, no cualquiera. Sí hay unos elementos de seguridad que tienes que pasar, ¿no? Ya si son muchos o pocos, pues quién los va a determinar. Si la regulación no es clara y precisa en ese sentido, pues con que tenga algo mínimo
con qué defenderse, con eso una unidad no debería de poderlo reprobar para rápido, ¿no? Ok, entonces, verificar que se lleve un registro de todos los cambios o ajustes realizados tanto a la configuración del computador de flujo o volumen como a los demás elementos del sistema de medición. Híjole, yo pienso en las refinerías. ¿Cómo cumples esto, cambio? No es sencillo, no es así, enchilame otra esto. Ok, continuamos. Bueno, es que por ejemplo, para los dispensarios, todo esto ya hay normas, ahí está la norma 05, la norma 185 y hay otras normas que rigen a los dispensarios nacionales e internacionales. Entonces todo esto lo puedes checar, no está difícil checarlo y lo tienen. Y hay unas normas, checando con que cumplan esas normas, pues pero no pide que solo sea el dispensario, o sea, pide que sean todos los elementos de medición de campo, o sea, al menos los de entrada, existencia y salida, ¿no? Al contribuyente obligado. Entonces, en este sentido, los dispensarios sí lo cumplen, pero los demás elementos de toda la cadena dudo que lo cumplan. No es por nada, pero dudo que lo implementen. O sea, es que ¿cómo lo vas a implementar? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ejemplo vas a tomar? Aquí está muy... Puedes decir, no, sí, yo anoto en un cuadernito. Ah, pues... Hasta tanto no digan, se necesita una bitácora así, asado. Pues, y bueno, de todos modos están cumpliendo la bitácora de anexo 30, ¿va? Pero no habla, yo no vi... por ejemplo, para los dispensarios sí existe un evento que se llama ajuste o calibración. Inclusive te pide que registres el valor. Inclusive en las en las verificaciones de esos equipos se ve cuál es el rango de valores de ese parámetro. Se ve en el código fuente, fíjense. O sea, y acá pues está difícil esto que pide el SAT, que se cumpla así, al menos como se cumplen los dispensarios, que tú dirías es la forma más invasiva, a lo mejor más segura, pero más invasiva de checarlo. Y por ahí a lo mejor alguien me diga, no, y ni siquiera es tan segura. Bueno, puede ser, nunca nadie va a ser 100%. Nunca nada va a ser 100% seguro, pero pues sí, o sea, ¿qué me estás diciendo? O es 100 o no hago nada, o sea, un 98%, 90% de seguridad no te satisface. No, yo creo que un 90, 95 se debería de conformar mucha gente con 100. Pues no, nunca se va a poner el 100, pero por eso son estas normas, ¿no? Para lograr algo, tener algo, o sea, del universo de hackers, reducirlo. Bueno, vamos a continuar. Ok, dice verificar que el personal involucrado en el proceso de medición y la administración de los sistemas de medición está facultado para desempeñar las tareas asignadas. Dicho personal deberá contar con conocimientos en metrología de flujo, en sistemas de gestión y en el uso de herramientas estadísticas. En una estación, por lo general, al menos de las que yo he tenido posibilidad de ir, son puros jóvenes, chavos, chavitos, están estudiando, son muy buenos, buenísimos, o sea, pero son atentos, pero hace que yo diga, ¿tienen este perfil? No creo. Que pueden aprender y eso, bueno, falta quien les enseñe, ¿verdad? Y luego aprenden, pero les hace falta su diplomita o algo, o sea, yo esto lo veo difícil de que se llegue a cumplir, ¿no? Ok.
Luego dice, revisar que se tenga un control documental. Bueno, pero ok. Aquí lo que he dicho es muy difícil de cumplir, pero bueno, ok. Tú puedes tener tu bitácora escrita. Tienes tu bitácora de anexo 30. Y tienes a tu personal con cursos constantes de Gilbarco, de uno que otro, uno cada 6 meses o uno anual. Bueno, si la gasolinera da para más, pues uno cada mes, ¿verdad? Un cursito en el Instituto Mexicano del Petróleo, otro cursito en el CIDESI, otro en el CIATEC, otro no sé, en el Poli, en la UNAM, en el CIMESTAP, en CENAM, en el CENAT, ese es otro, ¿verdad? No sé, en estas empresas que fabrican, ¿no? Un curso de Liquid Control, un curso de Gilbarco, de Wayne, de Bennett, un curso de Biderroot, de Franklin University, ¿no? Un curso de... Sí, de vez en cuando. Y eso pues te va aportando elementos para, para ir garantizando esto, ¿eh? Revisar que se tenga un control documental mediante la integración de un expediente del sistema de medición. Dicho expediente debe contener de manera general censo de todos los elementos del sistema, especificaciones técnicas de los elementos del sistema, planos y diagramas del sistema de medición, manuales y o procedimientos de operación, verificación y mantenimiento. No, es que el SAT está así como de pide, tú pide. O sea, no sé si el SAT... A ver, en la estación hay dos personas, por lo general. Y eso para acompañarse por los fantasmas, o vete a saber, o por los que les piden derecho. O sea, para que no se vuelvan locos de la soledad. Hay dos personas. O sea, y lo que he visto es que algunas estaciones le hablan a una consultora, les hace todo este sistema de gestión, 300 hojas. 300 hojas con formatos, manuales, procedimientos. O sea, ¿a qué horas? Aquí perdónenme, pero creo que la regó el SAT. No, en una refinería, pues sí, naturalmente, obviamente, evidentemente. En una terminal de almacenamiento, evidentemente. De seguridad, para que eso no vaya, que ya pasó, ¿ah? No sé si se acuerdan de eso. Explotó explotó una Pemex, una TAR. Explosión, ¿no? Mira, o sea, sí. En Polotitlán, mira. Otra. No, y hubo una Pemex Reynosa. Una explosión en Pemex deja más de... No, hubo una muy famosa en pues en Estado de México hace como 20 y tantos años, en Naucalpan o en Tlalnepantla por ahí, o en Tecatepec, no recuerdo. O sea, vi un documental de eso. O sea, hubo mucha gente que falleció. Entonces, una terminal, sí necesitas tener todo esto a fuerzas. Y pues no lo tenían. Estamos hablando de los años 85 por ahí. Yo creo que no lo tenían. Entonces, claro, una cosa es la seguridad del medio ambiente y la seguridad de todos y de los alrededores, de que eso no explote. No está pidiendo eso, para eso está la CEA u otras,
hay otras instituciones, la Semarnat, la Protección Civil, está, ¿quién más puede estar, no? Aquí está queriendo que midas bien, esa es otra dimensión, otra variante. Eh, pero a lo que voy es, en una instalación grande, esto sí se cumple. Ahora te imaginas en una estación pequeña, mediana, en en un autoconsumo. No, pues a qué horas. No sé si han visto los autoconsumos de gas. No, perdón, los expendios de gas al público. No, hay una persona que no sabe nada. O sea, hello. No, si es, o sea, me, me saco de onda con esto que piden, ¿no? O sea, planos y diagramas del sistema de medición. O sea, ¿quién? O sea, sí. No, es que a ver, vamos a ver. Censo de todos los elementos. O sea, que la persona conozca todos sus elementos. O sea, tengo 8 dispensarios, 3 tanques, bla, 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 ¿no? Ok, tengo una consola de monitoreo de tanques, tengo una interfaz de comunicación de dispensarios, tengo un control volumétrico, ¿no? Especificaciones técnicos de los elementos del sistema. Bueno, pues posiblemente del sistema de control volumétrico. Planos y diagramas de la estación, con tu diagrama arquitectónico, diagrama unifilar, a veces le llaman. Ok. Manuales y procedimientos de operación, verificación y mantenimiento. Pues un manualito que te diga cómo calibrar, cómo darle mantenimiento, ¿no? Esto sí, porque esa es una de las actividades que ya tiene que hacer los encargados de las gasolineras. Es de lo primero con lo que lo capacitan, que es la, la uva, las uvas, o sea, la, la asociadas a un sistema de emisión y que éstas no sobrepasen los límites de control establecidos. Evaluar la estimación de incertidumbre con base en la norma NMX CH 140 IMNC 2002, guía para la expresión de incertidumbre de las mediciones. Cuya declaratoria de vigencia por la Secretaría de Economía fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003, o aquella que la sustituya, la cual debe realizarse con información actualizada para verificar que las características meteorológicas de los elementos asociados en la medición, las cuales pueden ser obtenidas de las especificaciones del fabricante y o de los certificados de calibración, permiten alcanzar los niveles de incertidumbre especificados de acuerdo a la aplicación, ¿no? Los dispensarios no marcan nada de incertidumbre, la norm 05 no marca nada de incertidumbre, marca lo que es el error máximo tolerado, tanto en laboratorio para la aprobación de modelo como en campo, que ya sería en las inspecciones periódicas de las uvas, ¿no? O de las UBIMs. UBIM de NOM 05, ¿no? Esta norma no sé si ya la vimos, vamos a ver si aparece en el anexo 30, vamos a ver. Caramba. Ok, a ver, vamos a ver. La 140, ¿eh? No aparece al principio, que es donde, a diferencia de la 10.012, ¿verdad? Que esa sí aparece. Ahí está, mira. Y esta en consecuencia ya se vio. Pero la 140 no se ha visto, vamos a verla rapidísimo. De entrada, esta norma NMX 140 no es gratis, hay que comprarla, ¿verdad? Ok. Entonces esta es la norma, dice BIPM, IEC, y FCC, ISO, UPAC, UPAP, OIML, GUM, NMXH 140 y MNC 2002. Guía para la expresión de incertidumbres en las mediciones. NMXH 140 y MNC 2002, prefacio. Ya habíamos visto en Wikipedia qué significaba eso de CH y todo eso, ¿no? Pero en las NMX, ¿no? Aparatos de control, medición y estadística, CH, aquí está, ¿no? Ok, bueno, continuando. Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, ¿no? Que es quien hizo la traducción de la norma ISO 140. Prefacio. En la elaboración de la presente norma participaron las siguientes organizaciones: Centro Nacional de Metrología, Entidad Mexicana de Acreditación AC, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecnología Aplicada, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Instrumentos, Facultad de Química, Instituto de Física. Este documento corresponde a una revisión de la norma NMXH 140-1996 y MNC, emitida en junio de 1996 por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC. En la elaboración del documento original participaron las siguientes organizaciones: Alcatel Indetel, Asesores Empresariales de México, Cateiza, Celanese Mexicana, Centro Nacional de Metrología, Comisión Federal de Electricidad, Centro de Validaciones y Calibraciones de México, SADCB, Instituto Mexicano de Comunicación, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Procuraduría, aquí dice Procuraduría Federal del Consumidor, Derechos Reservados y MNC 2003, ¿no? Esto pues ya se leyó. Precisión instrumental automotriz, Servicios de Básculas, Universidad Autónoma Nacional de México, Centro de Instrumentos, Facultad de Química, Instituto de Física. Contenido. Vamos a leer nada más el contenido. Siempre nos hemos quedado antes de aquí antes de los términos. Es que sí son 9 hojas para llegar hasta allá. A ver, vamos no rápido. Dice, aquí estaba, ¿no? Contenido, prólogo, prefacio de la guía internacional.
0 introducción, 1 alcance, 2 definiciones, 3 conceptos básicos, 4 evaluación de la incertidumbre estándar, 5 determinación de la incertidumbre estándar combinada, 6 determinación de la incertidumbre expandida, 7 informe de la incertidumbre, 8 resumen del procedimiento para la evaluación y expresión de la incertidumbre, 9 bibliografía, 10 concordancia con normas internacionales, anexo A, anexo B, anexo C, anexo D, anexo E, anexo F, anexo G, anexo H, anexo J, anexo K, índice alfabético. Prólogo. El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación IMNC es una asociación civil que cuenta con el registro número 002/B como organismo de normalización ONN para elaborar, actualizar, expedir y cancelar normas mexicanas con fundamento en los artículos 39, fracciones cuartos, 65 y 66 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 23 cuartos del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía en el campo de metrología, como se indica en el oficio número 2473 de fecha 20 de marzo de 1995. Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma mexicana puedan estar sujetos a derechos de patente. El IMNC no asume responsabilidad para la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente, ni otorga licencias de uso sobre dichos derechos de patente. La norma mexicana NMXH 140 IMNC 2002 ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Metrología IMNC COT NN MET/SC mediciones diversas. Esta primera edición de esta norma mexicana fue emitida por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC y su declaratoria de vigencia ha sido publicada por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Segunda edición, México, Distrito Federal, diciembre de 2002. Prefacio de Guía Internacional. En 1977, al reconocerse la falta de consenso alrededor de la expresión de incertidumbres en las mediciones, la más alta autoridad en metrología del mundo, el Comité Internacional de Points and Measures, CPM, sugirió al Bureau Internacional de Points and Measures, BPM, que abordara el problema conjuntamente con los laboratorios nacionales que hicieran una recomendación. El BPM preparó un cuestionario detallado, el cual cubría los temas involucrados y lo hizo llegar a 32 laboratorios nacionales de metrología interesados en el tema y para información a 5 organizaciones internacionales. A principios de 1979 se recibieron las respuestas de 21 laboratorios. Casi todos estaban de acuerdo en que era importante contar con un procedimiento aceptado internacionalmente para expresar las incertidumbres en mediciones y para combinar los componentes individuales de la incertidumbre total. Sin embargo, no se alcanzó un consenso acerca del método que debía ser utilizado. Es que no es fácil, ¿eh? El BPM convocó entonces a una reunión con el propósito de diseñar un procedimiento uniforme y mayoritariamente aceptable para la especificación de las incertidumbres, al cual asistieron expertos de 11 laboratorios nacionales. Este grupo de trabajo para la expresión de incertidumbre generó la recomendación INC 1980, expresión de incertidumbres experimentales. El CPM aprobó dicha recomendación y en 1981 3 y la reafirmó en 1984 86, 4. Las referencias al pie de página, ¿no? La tarea de desarrollar una guía detallada basada en la recomendación del grupo de trabajo, que es un bosquejo que general más que una receta detallada, fue delegada por el CPM en la International Organization for Standardization, ISO, puesto que la ISO está más atenta de las necesidades que surgen del amplio espectro de interés de la industria y del comercio. La responsabilidad fue asignada al Grupo Asesor Técnico en Metrología TAG 4, dado que una de sus tareas es coordinar el desarrollo de guías en tópicos de la medición que son de interés común tanto para ISO como para las 6 organizaciones que colaboran con ISO en el trabajo de TAG 4. Dichas organizaciones son la International Electrotechnical Commission IEC, el organismo que, igual que la ISO, se dedica a la normalización a nivel mundial, y el CPM y la International Electrotechnical Commission, la IEC, el organismo que, al igual que la ISO, se dedica a la normalización a nivel mundial. El CPM y la International Union of Pure and Applied Chemistry, UPAC, y la International Union of Pure and Applied Physics, la UPAP. Las dos uniones internacionales que representan a las comunidades química y física respectivamente, y a la International Federation of Clinical Chemistry, IESC,
El TAG 4 a su vez estableció el grupo de trabajo 3, hizo TAG 4WG3, ¿no? Work Group, compuesto por expertos nombrados por la BIPM, la IEC, la ISO y la OIML, citados por el presidente de TAG 4. A este grupo se le asignaron los siguientes términos de referencia: desarrollar un documento guía basado en la recomendación del grupo de trabajo para la expresión de incertidumbres del BIPM, que proporciona las reglas acerca de la expresión de incertidumbre en la medición para hacer normalización, calibración, acreditación de laboratorios y servicio de metrología. El propósito de tal guía es proporcionar información completa de la forma de obtener y expresar la incertidumbre, proporcionar una base para la comparación internacional de los resultados de las mediciones. Introducción. Cuando se informe el resultado de una medición de una magnitud física, es obligatorio proporcionar alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, de manera tal que el usuario pueda apreciar su confiabilidad. Sin esta indicación, los resultados de las mediciones no pueden ser comparados ni entre ellos mismos ni con respecto a valores de referencia dados en una especificación o norma. Por lo tanto, es necesario que exista un procedimiento expedito, fácil de usar y aceptado de manera general para caracterizar la calidad del resultado de una medición, esto es, para evaluar y expresar su incertidumbre. El concepto de incertidumbre como un atributo cuantificable es relativamente nuevo en la historia de las mediciones, a pesar de que los conceptos de error y análisis de error han sido parte de la práctica de la ciencia de la medición por largo tiempo. Actualmente se acepta de manera general que cuando todas las componentes conocidas o supuestas del error han sido evaluadas y se han aplicado las correcciones, aún persiste la incertidumbre acerca de la confiabilidad del resultado expresado. Esto es, persiste una duda acerca de qué tan bien representa el resultado de la medición al valor de la cantidad que está siendo medida. 03. De la misma manera que el uso casi universal del Sistema Internacional de Unidades, SI, ha propiciado la coherencia a todas las mediciones científicas y tecnológicas, un consenso mundial acerca de la evaluación y la expresión de la incertidumbre en las mediciones permitiría dar significado a una gran variedad de resultados de medición en la ciencia, ingeniería, comercio, industria y reglamentación, haciéndolas entendibles de manera inmediata y posibilitando que sean interpretadas apropiadamente. En esta era del mercado mundial es imperativo que el método para evaluar y expresar las incertidumbres se uniforme en todo el mundo, de tal manera que las mediciones realizadas en diferentes países puedan compararse fácilmente. El método ideal para evaluar y expresar la incertidumbre del resultado de una medición debe ser universal. El método debe ser aplicable a cualquier tipo de mediciones y a cualquier tipo de datos utilizados en las mediciones. La cantidad utilizada para expresar la incertidumbre debe ser internamente consistente, debe poder obtenerse directamente. Es que me llegó un mensaje. Internamente consistente, debe de poder obtenerse directamente a partir de los componentes que contribuyen a ella. Asimismo, debe ser independiente de la forma en que dichas componentes se agrupan y del método en que éstas se descomponen en subcomponentes. Transferible, debe ser posible utilizar directamente la incertidumbre evaluada para un resultado como una componente a evaluar la incertidumbre de otra medida en la cual se utiliza el primer resultado. Adicionalmente, en muchas aplicaciones industriales y comerciales, así como en las áreas de salud y seguridad, frecuentemente es necesario proporcionar un intervalo centrado en el resultado de la medición que contenga una fracción considerable de la distribución de valores que pueden atribuirse razonablemente a la cantidad que se está midiendo. Por tanto, el método ideal para evaluar y expresar la incertidumbre de la medición debe ser capaz de proporcionar directamente tal tipo de intervalo, en particular con una probabilidad de cobertura o nivel de confianza que corresponda en forma realista con lo requerido. La metodología en la que se basa este documento guía se describe en la recomendación INC 1/1982 del Grupo de Trabajo para la Expresión de Incertidumbre, que fue habilitado por el BIPM, ¿no? en respuesta a una petición del CIPM. Véase el prefacio.
Esta metodología satisface todos los requisitos descritos arriba. Este no es el caso para la mayoría de los métodos usados comúnmente. La recomendación INC 1 1980 fue aprobada y rectificada por el CIPM en sus propias recomendaciones 1 CI 1983-81-3 y 1 CI-en-medio 1986-4. La traducción al español de tales recomendaciones del CIPM se reproducen en el anexo A, véanse A.2 y A.3 respectivamente, anexos, ¿no? Dado que la recomendación INC-1 1980 con la base para este documento, su traducción al español se reproduce en 0.7 y el texto en francés, que es el autorizado legalmente, se reproduce en A1. A.1. 0.6. Un resumen del procedimiento recomendado en este documento para evaluar y expresar las incertidumbres en la medición se da en el capítulo 8, en tanto que en el anexo H se presentan detalladamente varios ejemplos. En otros anexos se tratan de los siguientes temas: términos generales de metrología, anexo B; términos y conceptos estadísticos básicos, anexo C; valor verdadero, error e incertidumbre, anexo D; sugerencias prácticas para la evaluación de las componentes de la incertidumbre, anexo F; grados de libertad y niveles de confianza, anexo G; los principales símbolos matemáticos utilizados en este documento, anexo J; y las referencias bibliográficas, anexo K. Un índice alfabético concluye el documento. 0.7. Recomendación INC-1 1980. Expresión de las incertidumbres experimentales. ¿A esto cuándo se va a acabar? 1. La incertidumbre en el resultado de una medición consta generalmente de varias componentes que pueden agruparse en dos categorías dependiendo de manera en que se estime su valor numérico. A. Aquellas que se evalúen por métodos estadísticos. B. Aquellas que se evalúan por otros medios. No siempre existe una correspondencia simple entre las categorías A y B y la clasificación en incertidumbres aleatorias y sistemáticas que se usaba anteriormente. El término incertidumbre sistemática puede ser confuso y debe evitarse. Cualquier informe detallado de la incertidumbre debe constar en una lista completa de las componentes, especificando en cada caso el método usado para la obtención de su valor numérico. Las componentes en la categoría A se caracterizan mediante las varianzas estimadas SI al cuadrado o las desviaciones estándar estimadas SI y el número de grados de libertad BI. ¿Cómo se llamaba este puntito? Regula. No me acuerdo. Productoria, ¿no? No me acuerdo. Bueno, en caso de ser necesario debe darse el valor de las covarianzas. Las componentes en la categoría B deben caracterizarse mediante las cantidades. Es un punto. Punto y seguido. UJ al cuadrado, las cuales pueden considerarse como aproximaciones a la varianza, a las varianzas correspondientes cuya existencia se supone en la cantidad UJ al cuadrado. Puede tratarse como varianzas y las cantidades UJ como desviaciones estándar. En caso de ser necesario, las covarianzas deben tratarse de la misma manera. 4. La incertidumbre combinada debe caracterizarse mediante el valor numérico que se obtiene al aplicar el método usual para la combinación de varianzas. La incertidumbre combinada y sus componentes deben expresarse en la forma de desviaciones estándar. 5. Si en una aplicación particular es necesario que se multiplique la incertidumbre combinada por un factor con la finalidad de obtener una incertidumbre total, el factor multiplicativo debe especificarse siempre. ¡Wow! ¿Cuándo se va a acabar esto? Guía para la expresión de incertidumbres de las mediciones. 1. Alcance. 1.1. Esta guía establece las reglas generales para la evaluación y la expresión de la incertidumbre en la medición, las cuales pueden seguirse a diferentes niveles de exactitud y en muchos campos desde el piso de ventas hasta la investigación. Por tanto, se pretende que los principios de esta guía sean aplicables a una amplia gama de mediciones, incluyendo aquellas requeridas para mantener el control de la calidad y el aseguramiento de la calidad en la producción, cumplir con leyes y reglamentos obligatorios, conducir investigaciones básicas e investigación y diseños aplicados en ciencia e ingeniería, calibración de patrones e instrumentos y realización de pruebas a través de un sistema nacional de mediciones con la finalidad de lograr trazabilidad a patrones nacionales.
Desarrollar, mantener y comparar los patrones de referencia físicos nacionales e internacionales, incluyendo los materiales de referencia. 1.2. Esta guía trata principalmente de la expresión de incertidumbres en la medición de una magnitud física bien definida, el mensurando, que puede caracterizarse por un valor esencialmente único, cuando es posible representar el fenómeno de interés únicamente como una distribución de valores dependientes de uno o más parámetros como el tiempo. Entonces, la descripción de los mensurandos requiere de un conjunto de cantidades que describan tal distribución o dependencia. 1.3. Esta guía se aplica también para la evaluación y la expresión de incertidumbres asociadas con el diseño conceptual y el análisis teórico de experimentos, métodos de medición y componentes y sistemas complejos. Dado que el resultado de una medición y su incertidumbre pueden ser conceptuales y estar basados enteramente en datos hipotéticos, al término resultado de una medición se le otorgará el significado más amplio de esta guía. Esta guía proporciona reglas generales para evaluar y expresar la incertidumbre en la medición, más que instrucciones técnicas detalladas y específicas. En ella no se discute cómo la incertidumbre del resultado de una medición particular, una vez evaluada, puede utilizarse para diferentes propósitos. Por ejemplo, deducir conclusiones acerca de la compatibilidad de ese resultado particular con algunos otros similares, para establecer los límites de tolerancia en un proceso de manufactura o para decidir si un cierto curso de acción puede seguirse sin riesgos. Puede ser necesario, por tanto, desarrollar normas particulares basadas en esta guía para enfrentar los problemas peculiares de los campos específicos de medición o para tratar los varios usos de las expresiones cuantitativas de la incertidumbre. Nota: pueden existir situaciones en las que se considere que el concepto de incertidumbre de la medición no es totalmente aplicable, como en el caso en que se determina la precisión de un método de prueba, véase referencia 5, por ejemplo. Definiciones. Aquí es cuando le parábamos, cuando leíamos una norma, porque sí estaban sabrosas las definiciones, ¿no? Pero sí me gustaría al menos ver cuál es la definición de incertidumbre. Nos vamos a llevar aquí. A ver. Dice: dos definiciones. 2.1. Términos generales sobre metrología. En el anexo B se da la definición de algunos términos generales de metrología relevante a esta guía, tales como magnitud medible, mensurando y error de medición. Estas definiciones se han tomado de la norma mexicana NMX Z055 y MNC, Metrología, Vocabulario de Términos Fundamentales y Generales. Adicionalmente, en el anexo C se dan las definiciones de algunos términos estadísticos básicos obtenidos principalmente de la norma internacional ISO 3534-1 a partir del capítulo 3. Estos términos metrológicos o estadísticos o algún término íntimamente relacionado se imprimen con negritas cuando se utilizan por primera vez en el texto y entre paréntesis se indica el número de la selección en la cual se definen. Debido a su importancia en esta guía, la definición del término incertidumbre de medición se encuentra en el anexo B y en 2.2.3 en las secciones de la 2.3.1 a la 2.3.6 se dan las definiciones de los términos específicos más importantes para esta guía. En dichas secciones, en los anexos B y C, el encerrar ciertas palabras entre paréntesis significa que puede omitirse si causan confusión. El término incertidumbre, el concepto de incertidumbre se discute a fondo en el capítulo 3 y en el anexo C. La palabra incertidumbre significa duda y por tanto, en un sentido más amplio, incertidumbre de medición. Significa duda en la validez del resultado de una medición debido a la falta de palabras diferentes para este concepto general de incertidumbre y para las magnitudes específicas que suministran las medidas cuantitativas del concepto. Por ejemplo, la desviación estándar. Es necesario usar la palabra incertidumbre en estos dos sentidos diferentes. 2.2.2. En esta guía, la palabra incertidumbre sin adjetivo se refiere tanto al concepto general de la incertidumbre, como a cualquier otra o a todas las medidas cuantitativas de ese concepto. Cuando se trate de una medida específica se deben utilizar los adjetivos apropiados. 2.2.3.
La definición formal del término incertidumbre de medición se ha desarrollado para utilizarse en esta guía y en la NMX Z055 IMNC 6, NMX Z055 IMNC párrafo 3.9 es la siguiente. Incertidumbre de medición, parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurado. Nota 1. El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación estándar, o un múltiplo de esta, o la mitad de un intervalo de nivel de confianza determinado. Nota 2. La incertidumbre de medición comprende en general varios componentes. Algunos pueden ser evaluados a partir de la distribución estadística de los resultados de series de mediciones y pueden ser caracterizados por las desviaciones estándar experimentales. Los otros componentes que también pueden ser caracterizados por las desviaciones estándar son evaluados admitiendo distribuciones de probabilidad según la experiencia adquirida o de acuerdo con otras informaciones. Nota 3. Se entiende que el resultado de la medición es la mejor estimación del valor del mensurando y que todos los componentes de la incertidumbre, incluyendo aquellos que provienen de efectos sistemáticos, tales que los componentes asociados a las correcciones y a los patrones de referencia contribuyen a la dispersión. La definición de incertidumbre de medición dada en 2.2.3 es operativa y se enfoca en el resultado de la medición y su incertidumbre evaluada. Sin embargo, esta no es inconsistente con otros conceptos de incertidumbre de medición, tales como una medida del posible error en el valor estimado del mensurando proporcionado por el resultado de una medición, un estimado que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se halla el valor verdadero de un mensurando BIM, primera edición 1984, párrafo 3.09. Aunque estos dos conceptos tradicionales son válidos como ideales, se enfocan a magnitudes desconocidas. El error del resultado de una medición y el valor verdadero del mensurando, en contraste con su valor estimado respectivamente. No obstante, cualquiera que sea el concepto de incertidumbre que se adopte, una componente de incertidumbre siempre se evalúa usando los mismos datos e información relacionada, véase también E.5. 2.3. Términos específicos para esta guía. En general, los términos que son específicos a esta guía se definen en cuanto se presenta por primera vez. Sin embargo, las definiciones de los términos más importantes que se dan aquí como referencia. Nota. Una discusión más a fondo relacionada con estos términos puede encontrarse en para 2.3.3, véase 3.3.3 y 4.3. Para 2.3.4 veas el capítulo 5 y las ecuaciones 10 y 13. Para 2.3 veas el capítulo 6. 2.3.1 incertidumbre estándar, incertidumbre del resultado de una medición expresada como una desviación estándar. 2.3.2 evaluación de incertidumbre tipo A, método para evaluar la incertidumbre mediante el análisis estadístico de una serie de observaciones. 2.3.3 evaluación de incertidumbre tipo B, método para evaluar la incertidumbre por otro medio que no sea el análisis estadístico de una serie de observaciones. 2.3.4 incertidumbre estándar combinada, incertidumbre estándar del resultado de una medición cuando el resultado se obtiene a partir de los valores de algunas otras magnitudes igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de términos, siendo estos términos las varianzas y covarianzas de estas otras magnitudes ponderadas de acuerdo como el resultado de la medición varía con respecto a cambios en estas magnitudes. Incertidumbre expandida, cantidad que define un intervalo alrededor de una medición del que se puede esperar que abarque una fracción grande de la distribución de valores que pudiera atribuirse razonablemente al mensurando. Ok. Nota 1. La fracción puede considerarse como la probabilidad de cobertura o el nivel de confianza del intervalo. Nota 2. Asociar un nivel específico de confianza con el intervalo definido por la incertidumbre expandida requiere de suposiciones explícitas o implícitas que tomen en consideración la distribución de probabilidad caracterizada por el resultado de la medición y su incertidumbre estándar combinada.
El nivel de confianza puede atribuirse a este intervalo y puede conocerse únicamente hasta el punto en el cual tales suposiciones puedan justificarse. Pues esto está muy casado con los metrólogos, ¿no? Los que estudian física, química, los laboratorios, ¿no? Nota 3. A la incertidumbre expandida se le denomina incertidumbre total. En el párrafo 5 de la recomendación INC-1-1980. Bueno, aquí empieza otras cosas como factor de cobertura. Sí, porque si no vamos a... Nada más lo que era incertidumbre, ¿no? Factor de cobertura, bueno, lo que pasa es que el factor de cobertura es la K. Dice factor numérico usado como multiplicador de la incertidumbre estándar combinada con el propósito de obtener una incertidumbre expandida. El factor de cobertura K tiene valores que se encuentran comúnmente en el intervalo de 2 a 3. Conceptos básicos. Una discusión adicional de los conceptos básicos puede encontrarse en el anexo D, el cual se centra en las ideas de el valor verdadero, error e incertidumbre, e incluye ilustraciones gráficas de estos conceptos, y en el anexo E, el cual explora la motivación y base estadística para la recomendación INC-1-1980 en la cual se basa esta guía. El anexo J es un glosario de los principales símbolos matemáticos usados a través de la guía. 3.1 mediciones. 3.1.1 el objetivo de una medición. B2.5 es determinar el valor. B2.2 del mensurando. B2.9 esto es el valor de la cantidad particular. B2.1 nota 1 a medir. Entonces una medición comienza con una especificación apropiada del mensurando, el método de medición. B2.7 y el procedimiento de medición. B2.8. Nota, el término valor verdadero, véase anexo D, no se usa en esta guía por las razones dadas en D3.5. Los términos valor de un mensurando o de una cantidad y valor verdadero de un mensurando o de una cantidad se consideran como equivalentes. 3.1.2. En general, el resultado de una medición B2.11 solo es una aproximación o estimado C2.26 del valor del mensurado y entonces es completo solo cuando va acompañado por una declaración de la incertidumbre. B2.18 de este estimado. 3.1.3. En la práctica, la especificación requerida o definición del mensurando está determinada por la exactitud de la medición requerida. B2.14. El mensurando debe definirse con el suficiente detalle con respecto a la exactitud requerida para que, para todos los propósitos prácticos asociados con la medición, su valor sea único. En este sentido, que la expresión valor del mensurando se usa en esta guía. Ejemplo: si la longitud de una barra de acero, que de nominalmente 1 metro, va a determinarse por la exactitud de 1 micrómetro, esta especificación debe incluir la temperatura y la presión con las cuales se define la longitud. Entonces el mensurando debe especificarse como, por ejemplo, la longitud de una barra a 25 grados centígrados y a 101.325 pascales, más cualquier otro parámetro de definición necesario, así como la manera en la que la barra está sostenida. Por lo tanto, si la longitud va a determinarse por una exactitud de solo milímetros, esta especificación no debe requerir una temperatura o precisión de definición con un valor para cualquier otro parámetro de definición. Nota: definiciones incompletas del mensurando puede dar un aumento en una componente de incertidumbre suficientemente grande que debe incluirse en la evaluación de la incertidumbre del resultado de la medición. Véanse D1.1, D3.4 y D6.2. En muchos casos, el resultado de una medición se determina sobre la base de una serie de observaciones obtenidas bajo condiciones de repetibilidad. B2.15, nota 1. Se supone que las variaciones en observaciones repetidas se presentan debido a magnitudes de influencia. B2.10, que puede afectar el resultado de la medición y no se mantienen completamente constantes. El modelo matemático de la medición que transforma el conjunto de observaciones repetidas en el resultado de la medición es de importancia crítica, porque además de las observaciones generalmente incluye varias magnitudes de influencia que se conocen de una manera inexacta. Esta falta de conocimiento contribuye
a la incertidumbre de los resultados de medición, así como las variaciones de las observaciones repetidas y cualquier incertidumbre asociada con el modelo matemático en sí mismo. 317. Esta guía trata al mensurando como un escalar, una magnitud simple, la extensión a un conjunto de mediciones relacionadas determinadas simultáneamente de la manera en la misma medición requiere reemplazar el mensurando escalar y su varianza C211, C220, C32 por un mensurando vectorial y una matriz de covarianza C25. Tal reemplazo se considera solamente en algunos ejemplos en esta guía. Son 55 minutos, lo voy a parar y ahorita continuamos.